Nadie duda de la importancia de la Corte Penal Internacional creada por el Tratado de Roma de 1998 y donde precisamente el gobierno de Caldera, en su última etapa, el presidente Caldera negoció y firmó y después el presidente Chávez en el 2002 ratificó. Tenemos hoy a Fernando Fernández, abogado experto en Derecho Penal Internacional. Esta Corte Penal Internacional ha sido un gran logro en la humanidad porque no se podía tener una corte supranacional, pero solamente hay unos delitos muy definidos, ¿no? Sí, hay unos delitos muy definidos que fue parte, digamos, del consenso mundial, fueron 132 países firmantes y bueno, ya han ratificado la mayoría de ellos, 123 ya han ratificado, ¿no? Venezuela fue el 11º y uno de los líderes incluso logró imponer una tesis que es la tesis venezolana contra la pena de muerte. Y esa es una tesis venezolana en la plenaria, ¿no? Sí, claro, obedece pues a ese criterio que Venezuela adoptó en el año 1863 con el Decreto de Garantías Constitucionales y luego ratificó en 1864 con las constituciones sucesivas hasta nuestros días, ¿no? La del 99, que confirma pues la prohibición absoluta de cualquier forma de muerte y especialmente por cualquier delito. Es decir, Ahora, eso está abolido definitivamente. Lo importante es que ningún jefe de Estado, ningún militar de alto nivel, ningún diplomático puede estar exento cuando hay crímenes como los establecidos en la Corte Penal, ¿no? No hay ninguna inmunidad ni religiosa, ni diplomática, ni política, ni militar de ningún tipo. Si la responsabilidad penal individual ante la Corte Penal Internacional evita que haya cuestiones deformantes como antejuicios de mérito, ese tipo de cosas, que tienden a ser esferas que garantizan la impunidad de los delitos. Hay un presidente que está ahorita siendo juzgado, ¿no? El presidente de Liberia, Charles Taylor, por delitos graves señalados en la Corte Penal, ¿no? Claro, eso fue una Corte Penal especial que se hizo, que tenía que ver con los sucesos de Liberia y Sierra Leona. A él se le acusó de haber financiado la guerra en Sierra Leona, un país diamantífero, pero que no declaraba ni un quilate de los diamantes que se producían ahí, y todos iban a Liberia por vía del contrabando. Hay una película famosísima que es recomendada como instrumento pedagógico, que es Diamantes de Sangre. Por cierto, ahora el presidente... Y vale la pena verla. El presidente de Sudán también es otro de los presidentes que está cuestionado, que está con un mandato de arresto de la Corte Penal. Sin embargo, algunos estados no aplican esa dureza cuando está en su territorio, como pasó en Sudáfrica recientemente, ¿no? El 15 de junio, justamente, se concretó una orden judicial, una orden de captura internacional emitida por la Corte Penal Internacional, que acató la Corte Superior de Pretoria en Sudáfrica, pero que desacató el presidente de Sudáfrica y bueno, ordenó la libertad, por lo cual quedó impune pues la situación. Había una gran expectativa. ¿Cómo compaginar esa obligación de ratificar un tratado con la obligación de cumplirlo y de repente salirse por una causa diplomática? Sí, bueno, ahí prevaleció la idea antigua de los estados lo que tienen son intereses, ¿no? Y no principios. Entonces ahí se abandonó el principio de no impunidad de tales crímenes. Este señor al-Bashir está acusado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Claro. Y hoy día hay constantes bombardeos en la zona montañosa de Darfur y Sudán del Sur, ¿no? Y hay todo un conflicto interétnico e interreligioso. Por un lado, los musulmanes de piel más clara contra los africanos de piel más oscura y con religiones animistas. Sí. Entonces, a quienes consideran paganos o infieles, ¿no? Entonces, es terrible porque todo el Estado sudanés está prácticamente abocado a esa guerra de manera Hay una cruel. condena expresa por todo el genocidio de Darfur y todo lo que fue ese conflicto. Hay una condena expresa y ha habido incidentes. Por ejemplo, el artista George Clooney fue detenido hace unos días en Washington porque protestaba por la indiferencia internacional que ha habido por el caso Sudán, ¿no? Y digamos, hay una gran indiferencia porque los gobiernos de China y de Rusia utilizan el veto para impedir que el Consejo de Seguridad ejecute su misión, pues, que es preservar la paz. Ahora, de manera tal, pues, que no hay interés político internacional suficiente. Pero hubo un impulso cuando se creó la Corte Penal. Sin duda. ¿Por qué solo 4 delitos que ya estaban como tipificados anteriormente? Porque genocidio ya estaba con el convenio del 48, ¿no? Claro, pero no había responsabilidades penales con el convenio del 48. Había la prohibición, pero el gran logro del estatuto es haber creado crímenes e impuesto penas. Ahora, además, y los países deben tener sus propias ¿qué es lo que pasa también con la parte de delitos de guerra, ¿no? Que estaban establecidos crímenes en los convenios de Ginebra, pero acá ya hay
la parte de Tipicidad. la tipicidad y la pena como tal. Y la pena como tal. Ahora, ¿Y no la olvidemos... agresión por qué se tardó tanto? Bueno, porque los estados, en general, quieren guardarse esa iniciativa, ¿no? Entonces no había manera de que los estados cedieran en sus intenciones y hubo una moratoria que se resolvió hace unos cuantos años en Kampala y ya se incorporó. Pero lo importante, Julio César, es que la Corte Penal Internacional es la última instancia. Claro. Y lo importante es que cada estado desarrolle la jurisdicción penal internacional en su seno, en su legislación. Claro. Que es la gran falla que hay en Venezuela, que no tenemos tipos penales, no hay penalidades y bueno, hay un hueco, un enorme vacío. Por cierto, Venezuela está en deuda también con la Corte Penal Internacional, porque aunque la ratificó y la firmó, falta todavía tipificar muchas cosas en la Constitución. Es correcto, no tenemos una ley especial, que es la propuesta que estamos haciendo, para que exista esta jurisdicción especial, que es distinta a la jurisdicción penal ordinaria. Sobre eso.